¿Qué tal, estudiantes? Buen día. En la siguiente clase vamos a revisar un ejemplo del tema de vector gradiente y derivada direccional. Para poder entender bien este ejemplo, es necesario que ustedes tengan conocimientos de cómo realizar una derivada parcial de una función de dos o tres variables. También vamos a utilizar conceptos previos de física, como son cómo determinar la longitud de un vector y cómo hacer una operación de producto punto. Bien, el ejemplo dice que encuentre la derivada direccional de la función en el punto x0, y0 y en dirección de v. Los datos que me da el ejemplo es la función de dos variables, x por exponencial a la y más coseno de xy. El punto que tenemos sería 2,0 y el vector 3i menos 4j. El dato que nos está solicitando es la derivada direccional. La derivada direccional en una función de dos variables representa la tasa de cambio que existe. Eso quiere decir que como resultado vamos a dar un número, porque la operación final para determinar la derivada pues será un producto punto. Bien, continuamos con el ejemplo. Lo primero que hay que determinar es el vector unitario. Para determinar el vector unitario vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula: AV entre longitud de V. Recordemos que V se trata del vector que me da el ejemplo. Entonces, para poder determinar la longitud de este vector, es que cada una de las componentes las voy a elevar al cuadrado, las voy a sumar y les voy a sacar una raíz cuadrada. Eso con el objetivo de poder determinar la distancia que hay del vector hacia el origen, y de esta manera podemos determinar la longitud. En este caso, elevamos 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado, sería 9 más 16, eso me da 25 y la raíz de 25 quedaría como 5. Eso quiere decir que este vector v tiene longitud 5. Entonces regresamos a la fórmula del vector unitario y sustituimos los datos. En este caso quedaría u es igual a 3i menos 4j, que es el vector v, sobre su longitud, que es 5. Ya como paso final lo acomodamos de esta manera para que las componentes queden separadas. Me quedaría como 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Bien, ahora voy a trabajar con la función. Para poder hacer el siguiente procedimiento, tomaré mi función original, así como me la da el ejercicio, y determinaré las derivadas parciales. Comenzaré con determinar la derivada parcial respecto a x. Eso quiere decir que la y o la y la voy a tomar como una constante. En este caso, si nos damos cuenta, la que voy a derivar es x en el primer término, porque Euler elevado a la y o exponencial a la y, pues funge como una constante. Y si derivo la x me va a quedar como 1, que va a multiplicar a la constante, en este caso exponencial a la y. Entonces lo bajo, y en el otro caso, para poder hacer la derivada de este coseno, lo que debo de realizar es derivar primero lo del argumento de coseno, porque como esto me representa una constante por la variable, tengo que derivarlo y multiplicarlo por la derivada. Entonces, aquí derivo xy respecto a y, su derivada sería y, la derivada de x es 1, por y pues me quedaría y. Entonces ese y me va a multiplicar a la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces el signo cambia a menos seno y el argumento se mantiene como xy. Para la derivada parcial respecto a y, ahora la que funge como una constante sería la letra x. Eso quiere decir que en el primer término derivo Euler elevado a la y su derivada sería exponencial a la y por la constante, que sería x. Eso quiere decir que el término se baja exactamente como está. Para el término de coseno de xy realizo la misma derivada. Derivo como primer parte el término de adentro, derivada de xy sería únicamente x porque estoy derivando respecto a y la derivada de y es 1, por x me quedaría x. Este x lo pongo antes del seno, este x lo pongo antes de la derivada porque la derivada de coseno sería seno de lo mismo, seno de xy. Y de esta manera
pues tengo mis dos derivadas parciales. Ahora, lo que realizo es una sustitución del punto 2,0 en las derivadas parciales y de esta manera me va a dar el vector gradiente. Recordemos que el punto se rige por xy. Eso quiere decir que en este caso x tiene el valor de 2 y y tiene el valor de 0. Sustituyendo en mi derivada parcial respecto a y, el primer término dice exponencial a la y, eso quiere decir que me quedaría e a la 0, menos y por seno, entonces sería 0 por seno de xy, o sea 2 por 0. Esto, si hacemos nuestro análisis, me va a dar 1, porque exponencial a la 0 queda 1, y aquí como tengo este 0 multiplicando por todo, el único resultado que voy a tener es el de e a la 0 y ese va a ser 1. Realizo la evaluación del punto 2,0 en la derivada parcial respecto a y. Al momento de realizarla, en el primer término me va a quedar x por e a la y, sería 2 por e a la 0, menos x, que tiene valor de 2, por seno de xy, que sería 2 por 0. Realizamos el análisis y aquí me quedaría exponencial elevado a la 0, sería 1, por 2 me quedaría únicamente 2. Y en este caso tengo en el argumento de seno 2 por 0, y eso se hace 0. Y al sacar seno de 0, pues eso da como resultado 0. Por consiguiente, todo el término se convierte a 0 y únicamente mi resultado, evaluado el punto, sería 2. De este lado voy a obtener el vector gradiente que sale de la siguiente fórmula, que dice vector gradiente de la función es igual a la derivada parcial de la función respecto a x y más la derivada parcial de la función respecto a y, j, y pues para hacer las sustituciones me va a quedar lo siguiente. En este caso tomaré las derivadas parciales porque ya las tengo, las derivadas parciales evaluadas en el punto. En este caso el valor es 1 y el valor es 2. Eso quiere decir que ese 1 lo voy a tomar como mi primer componente del vector y le voy a agregar una i. En este caso decidí ponerle el 1, pero pues realmente ya no va este 1 en esta parte, únicamente quedaría como i, solo para que lo identifiquen y no se pierdan. Este 2 pues pasa a ser la componente j, y me quedaría el vector gradiente i más 2j. Ahora, para determinar la derivada direccional, la fórmula me dice que voy a multiplicar dos cosas. Uno es el vector gradiente, que fue el i más 2j, y voy a realizar una operación de producto punto por el vector unitario. El vector unitario, recordemos que es el valor que obtuve en la primera operación, que era 3/5 de i menos 4/5 de j. Realizo las sustituciones y me va a quedar derivada direccional de la función es igual a i más 2j, producto punto de 3/5 de i menos 4/5 de j. Para realizar la operación únicamente debo de multiplicar por i. Eso quiere decir que voy a multiplicar 1 por 3/5 y 2 por menos 4/5. En este caso me va a quedar 3/5 para el caso de la componente i menos 2 por 4 sería 8/5 de la componente j. La derivada direccional final será la resta de estas fracciones y como tienen denominador igual, únicamente puedo restar 3 menos 8, quedaría como menos 5, y en la parte de abajo, como el 5 se repite, pues sería quintos. Eso quiere decir que como resultado final, la derivada direccional de este ejemplo me quedaría como menos 1. Y así, de esta manera, llegamos al final de este ejemplo. Les agradezco mucho por ver esta clase. Si tienen alguna duda, estaré al pendiente. Les agradezco y nos vemos en el próximo. Gracias.